Una noche organizé una fiesta a la que asistieron las personas del mejor tono de todo Dublín. Bajé las escaleras acompañando a mi lord, el marqués, para alumbrarle el camino cuando me encontré a una mujer que llevaba un vestido gris, sentada junto a mi puerta en los escalones. Tomándola por una mendiga, le entregué una moneda y me despedí de todos, cerrando la puerta, mientras mis nobles amigos, que estaban un poco bebidos, empezaban a burlarse de ella. Más tarde quedé sumamente sorprendido y afectado al saber que aquella mujer no era otra que mi propia madre, cuyo orgullo le había hecho jurar que nunca traspasaría mi puerta, pero cuyo natural afecto maternal la había hecho acudir para ver una vez más el rostro de su hijo y que, de este modo, se había colocado ante mi puerta, disfrazada. A lo largo de toda mi experiencia he descubierto que estas son las únicas mujeres que nunca engañan a un hombre y cuyo afecto permanece constante, a pesar de todas las disputas. Para comprender esto basta pensar en las muchas horas que la pobre tuvo que pasar en la calle, sola, escuchando el estruendo y el alborozo en el interior de mis apartamentos, el tintineo de las copas, las risas, los coros y las bromas. Cuando ocurrió mi enfrentamiento con Lord George, y por las razones que ya he indicado, me fue necesario abandonar el hogar durante algún tiempo. Pensé entonces que había llegado el momento de hacer las paces con mi buena madre. Ella nunca me negaría un asilo, ahora que parecía haber caído en desgracia. Así pues, le envié una nota diciéndole que acudiría a verla, que había tenido un duelo que me planteaba ciertos problemas y que necesitaba esconderme un tiempo. Seguí a mi mensajero a media hora de camino y estaba seguro de que, al principio, no me encontraría con una buena recepción. Sin embargo, tras ser introducido en una habitación vacía por la camarera de Mistress Barry, que llevaba los pies descalzos, se abrió la puerta poco después y mi pobre madre se arrojó a mis brazos con un grito y con demostraciones de alegría que no voy a tratar de describir, pues sólo serán comprendidas por aquellas mujeres que han podido abrazar a su único hijo después de 12 años de ausencia. El reverendo Mr. Scholes, el director espiritual de mi madre, fue la única persona para quien se abrieron las puertas de la casa mientras yo residía allí, y él no se habría atrevido a negar nada. Se sirvió un vaso de ponche de ron que parecía tener la costumbre de beber a cuenta de mi buena madre, carraspeó fuerte y empezó a leerme algo sobre lo pecaminoso de mi vida pasada y especialmente sobre aquella horrible última acción que había cometido. —Pecador —exclamó mi madre, erizándose en cuanto vio cómo era atacado su hijo—, seguro que todos somos pecadores. Sois vos mismo, Mr. Jones, quien me habéis proporcionado el inexpresable consuelo del saberlo, pero ¿cómo querríais que el pobre chico se comportara de otro modo? Habría evitado que el caballero bebiera y con ello se habría evitado también la disputa y ese terrible duelo, contestó el religioso. Pero mi madre le cortó diciéndole que tal conducta podía ser comprensible en una persona de su condición y nacimiento, pero que no lo era para un Brady ni para un Barry. De hecho, estaba tan encantada de pensar que había estoqueado el duelo al hijo de un marqués inglés que para consolarla le conté algunos de los asuntos en los que me había visto mezclado, la mayor parte de los cuales ya son conocidos por el lector. Como quiera que mi último antagonista se encontraba en bastante peligro, tal y como di a entender cuando hablé de su situación, quedó entendido que debería permanecer perfectamente oculto, pero la viuda no sabía este hecho tan bien como lo sabía yo. Eso la hizo convertir su casa en una perfecta barricada, mientras que su sirvienta descalza, Becky, se transformó en una centinela permanente, con la misión de dar la alarma en cuanto aparecieran los oficiales que pudieran estar buscándome. La única persona a la que esperaba era a mi primo Ulrich, que debía traerme noticias sobre la llegada a Dublín de Lady Lyndon, después de 2 días de estrecho confinamiento en Bray, durante los que narré a mi madre todas mis aventuras y conseguí que aceptara los vestidos que antes rechazara, así como una considerable suma que me sentí muy complacido de añadir a sus ingresos. Quedé encantado cuando vi cómo el réprobo Ulrich Brady, como le llamaba mi madre, se detenía ante la puerta de casa y descendiendo de mi carruaje comunicaba a mi madre que el joven lord se hallaba fuera de peligro, diciéndome a mí que la condesa de Lyndon había llegado a Dublín. Hubiera deseado, querido Redmond, que ese joven caballero se encontrara un poco más de tiempo en peligro, me dijo la viuda con los ojos llenos de lágrimas, pues eso os habría permitido permanecer algún tiempo más con vuestra pobre y anciana madre. Pero yo sequé sus lágrimas, la abracé calurosamente, le prometí verla con frecuencia y le descubrí entonces que quizás tendría una casa propia y una noble hija que le daría la bienvenida a ella. —¿Quién es ella, mi querido Redmond? —me preguntó la anciana.
Una de las mujeres más nobles y ricas del imperio, madre, le contesté. No se trata de una Brady, añadí, echándome a reír. Y con estas esperanzas en su corazón abandoné a Mr. Barry con el mejor de los ánimos. Ningún hombre puede soportar menos malicia que yo. Por eso, una vez que me he salido con la mía, soy una de las criaturas más apacibles del mundo. Apenas hacía una semana que estaba de regreso en Dublín cuando creí necesario abandonar la capital. Me había reconciliado bastante bien con mi rival durante aquel tiempo. Le visité en su alojamiento y no tardé en convertirme en su más íntimo consuelo a la cabecera de su cama. Era de una gran caballerosidad y deseaba ser civilizado con él, por lo que ordené a mis sirvientes que fueran particularmente amables en sus atenciones para con él. Naturalmente yo estaba ansioso por conocer cuál había sido la posición de Lord George con respecto a la dama del castillo de Lindon. También deseaba saber si había otros pretendientes alrededor de la dama y cómo había soportado las noticias sobre su herida. El propio joven me proporcionó algunas informaciones sobre lo que tanto deseaba conocer. Caballero, me dijo una mañana, cuando acudí a presentarle mis respetos, creo que sois un viejo conocido de mi pariente, la condesa de Lindon. Me escribe una página llena de insultos hacia vos, en una carta que tengo aquí. Lo más extraño de toda esta historia es esto. Un día, cuando se habló de vos en el castillo de Lindon y del espléndido equipaje que exhibisteis en Dublín, la hermosa viuda juró y protestó afirmando que nunca había oído hablar de vos. Oh, sí, mamá, dijo el pequeño Bullingdon, es ese hombre alto y moreno de Spa, que con aquel parche en el ojo que bebía con mi preceptor y que me regaló la espada. Su nombre es Mr. Barry. Pero la dama ordenó al chico salir de la habitación e insistió en que no sabía nada de vos. ¿Y sois vos un pariente y conocido de Lady Lindon, milord? Le pregunté en tono de gran sorpresa. Así es, contestó el joven caballero. Abandoné su casa solo para recibir esta fea herida que me hicisteis, y eso sucedió en el momento más inoportuno. ¿Por qué este momento es más inoportuno que cualquier otro? Pregunté. Porque, mirad, caballero, creo que la viuda no es indiferente respecto a mí. Creo que la podría haber inducido a establecer entre los dos una relación más estrecha, y, por fe, que aun cuando tiene más años que yo, es el parti más rico de toda Inglaterra. Milord George, dije, ¿me permitís haceros una pregunta franca aunque extraña? ¿Podéis mostrarme sus cartas? Está claro que no haré tal cosa, replicó enfurecido. Por favor, no os enojéis. Si os muestro las cartas que Lady Lindon me envió, ¿me permitiréis ver las que os envió a vos? En el nombre del cielo, ¿qué queréis decir, Mr. Barry? Preguntó el joven noble. Quiero decir que estoy apasionadamente enamorado de Lady Lindon. Quiero decir que soy que no le fui indiferente. Quiero decir que la amo hasta la locura en estos mismos momentos y que moriré o mataré al hombre que la posee antes que yo. ¿Vos? ¿Casaros vos con la heredera más rica y de la sangre más noble de toda Inglaterra? Exclamó Lord George con arrogancia. No existe en toda Europa una sangre más noble que la mía, le contesté, y os digo que no sé si tener esperanzas o no, pero lo que sí sé es cierto. Hubo días en que, a pesar de mi pobreza, la gran heredera no desdeñó mirarme desde su altura, y que cualquier hombre que se case con ella tendrá que pasar antes sobre mi cadáver. Tenéis suerte, añadí con un acento sombrío. Cuando me enfrenté con vos no sabía cuáles eran vuestras intenciones con respecto a Lady Lindon. Tenéis mucho coraje y os aprecio, pero mi espada es la primera de Europa, y de haber sabido lo que ahora sé, os aseguro que estaríais echado en un lugar mucho más estrecho que esta cama que ocupáis. Vamos, exclamó Lord George, no soy tan jovenzuelo como pensáis. Sois 40 años más joven que yo en experiencia de la vida. He pasado por todas las experiencias inimaginables, he conseguido mi fortuna gracias a mi propia habilidad y valentía, he participado en 14 terribles batallas como soldado raso, y he caído 23 veces al suelo, y solo una vez he sido tocado, y es únicamente frente a la espada de un maître de armas francés al que finalmente maté. Comencé en la vida a los 17 años sin un céntimo y ahora a los 27 poseo un capital de 20.000 guineas. ¿Creéis que un hombre de mi coraje y energía no puede conseguir aquello que se propone y que, teniendo ciertos derechos sobre la vida, no los utilizaré? Estas frases no eran exactas al pie de la letra, pues multipliqué mis terribles batallas, mis duelos y mi riqueza, aunque no demasiado. Pero pude ver que hacían en el joven la impresión que yo deseaba. El caballero escuchó mis afirmaciones con una seriedad muy peculiar. Entonces yo le dejé para que pensara en todo lo que había escuchado. Un par de días después volví a visitarle, trayendo conmigo algunas de las cartas que me enviara Lady Lindon. Mirad aquí, le dije, os lo muestro con la mayor confianza. Es un mechón de pelo de Lady Lindon,
y aquí están las cartas firmadas con el nombre de Calista y dirigidas a Eugenio, y aquí tenéis un poema. Cuando el sol cubre la pradera de luz y la pálida Cintia se desprende de sus rayos, que fue dirigido por la dama a vuestro humilde servidor. Calista, Eugenio, el sol cubre la pradera de luz, gritó el joven lord. Estaré soñando. ¿Cómo puede ser, mi querido Barry? La viuda me ha enviado a mí el mismo poema. Alegría a la luz del sol, pensando distraídamente al gris del atardecer. No pude evitar echarme a reír ante esta cita. Se trataba en realidad de las mismas palabras que mi Calista me había dirigido, y tras comparar las cartas descubrimos que tanto en una como en la otra correspondencia parecían idénticos pasajes de elocuencia. ¿Ves lo que significa ser una marisabidilla y sentir pasión por escribir cartas? El joven dejó caer las cartas sintiéndose muy afectado. Bien, gracias al cielo, dijo, tras un silencio de cierta duración. Gracias al cielo por haberme librado de esta. Ah, Mr. Barry, ¿con qué mujer podría haberme casado si estos documentos no hubieran caído en mis manos? Pensé, señor, que mi Lady Lindon tenía corazón, pero debo confesar que su corazón no es muy cálido. Pensé que al menos podía confiar en ella, pero casarme ahora con ella. Preferiría que mi sirviente bajara a la calle para buscarme una esposa antes que unirme a una matrona efesia como esta. Milord George, le dije, conocéis muy poco el mundo. Recordad el mal marido que tenía Lady Lindon y no os asombréis de que ella por su parte le fuera indiferente. Me atrevería a afirmar que nunca ha traspasado los límites de la galantería, ni que ha pecado más allá de componer un soneto o escribir una carta amorosa. Mi esposa, dijo Lord, no debería escribir sonetos ni cartas de amor, y me siento sinceramente contento de haber obtenido a tiempo un conocimiento profundo de esta esposa sin corazón, de la que por un momento creí estar enamorado. Como ya he dicho, el joven y herido noble era muy inexperto y estaba muy verde en cuestiones del mundo, pues resulta demasiado absurdo abandonar una renta de 40.000 al año por el simple hecho de que la dama en cuestión ha escrito unas pocas cartas sentimentales a otra persona. Por ello, me siento iniciado a creer que en realidad deseaba encontrar una excusa para abandonar el campo, no teniendo el menor deseo de volver a enfrentarse por segunda vez con la victoriosa espada de Redmond Barry. Cuando la idea del peligro en que se encontraba Ponnings o los reproches que él probablemente hizo la viuda acerca de mí obligaron a esa exclusivamente débil y enfebrecida dama a acudir a Dublín, como yo esperaba, y mi valioso Ulrich me informó de su llegada, me despedí de mi buena madre, con la que me había reconciliado por completo. De hecho, la reconciliación se debió más al duelo que a otra cosa, y me enteré de que la desconsolada Calista tenía la costumbre de visitar al pretendiente herido ante el enojo del caballero, según me comunicaron sus sirvientes. A veces los ingleses son absurdamente arrogantes y altaneros con respecto a una cuestión puntillosa. Tras la conducta de su pariente, el Lord Ponnings juró que no tendría nada más que ver con ella. Obtuve esta información del propio caballero, con quien, como ya he dicho, procuré mantener una buena relación amistosa. Cuando le visitaba, su portero no me negaba la entrada, como sucediera con anterioridad. La dama había sobornado al sirviente mucho más de lo que yo había hecho, pues a pesar de que se le había denegado la entrada, encontró la forma de subir a sus habitaciones. En realidad la observé salir de su casa, dirigirse a los apartamentos de Lord George Ponnings, descender allí de su silla de mano y entrar en la casa. Entonces la seguí. Me proponía esperarla tranquilamente en la antesala con el propósito de hacerle allí una escena y reprocharle su infidelidad si era necesario. Pero la situación tal y como se desarrolló fue mucho más conveniente para mí. Penetré sin ser observado en la habitación contigua al dormitorio del joven y tuve la dicha de escuchar en la habitación contigua, cuya puerta estaba parcialmente abierta, la voz de mi Calista. Gritaba, apelando al paciente, mientras éste se mantenía confinado en su cama y hablando del modo más apasionado. ¿Qué os puede hacer dudar de mi fidelidad, querido George? Dijo. ¿Cómo podéis destrozar mi corazón de esta manera tan monstruosa? ¿Queréis llevar a vuestra pobre Calista a la tumba? Está bien, está bien. Me uniré allí con ese pobre ángel que ya ha partido. Que ya hace 3 meses que está enterrado, dijo Lord George con un bufido. Es un milagro que le hayáis sobrevivido tanto tiempo. Antonio, no tratéis a vuestra pobre Calista de este modo. Cruel, tan cruel, gritó la viuda. Bah, dijo Lord George, mi herida es mala. Los médicos me han prohibido hablar mucho. Suponed que vuestro Antonio está cansado, querida. ¿No podéis consolaros con nadie más? Por el cielo, Lord George, Antonio. Consolaos con Eugenio, dijo amargamente el joven y empezó a hacer sonar la campanilla.